Amén. Cada semana estamos repartiendo un papelito así como este, en donde tú puedes ir tomando notas del mensaje. Siempre por lo general ponemos algunos versículos bíblicos y tal vez tú digas, oh, pero no es suficiente espacio para escribir todo lo que tengo que escribir. Pero al menos puedes tomar algunas notitas, usar la parte de atrás o traer tu anotador también para que puedas estar asimilando más la palabra, aprendiendo más todavía y de esa manera poder permitir de que Dios esté obrando a través del Espíritu Santo, esté obrando a través de su palabra en tu vida. Ok, como ustedes verán, hoy hemos hecho un setting diferente para el mensaje del día de hoy, porque hoy quiero hablar acerca de a la mesa con Jesús. Es sumamente importante que tengamos este concepto y creo que nosotros lo entendemos, pero no comprendemos en sí la gran importancia de la invitación que nos hace Jesús de poder estar sentados a la mesa con Él. Partamos de la base de que todos y cada uno de nosotros tenemos mesa en casa, ¿ok? Tenemos mesa, que lo usemos para comer es otra cosa, pero sí tenemos mesa, ¿verdad? Si tú no tienes, no te preocupes, nosotros te podemos conseguir una, no hay problema, pero todos tenemos mesa en casa, así que en cierta manera estamos un poco acostumbrados o conocemos el propósito o el concepto de lo que es una mesa, pero la mesa no es solamente un mueble, no es solamente un mueble que tiene 4 patas, la mesa que está en tu casa, sino que hay toda una cultura alrededor de la mesa. Hay toda una serie de costumbres, dependiendo de las familias, pero en lo general son bastante parecidas, alrededor de la mesa de tu casa. Por ejemplo, en mi niñez era muy importante el momento de la comida. En mi casa siempre fue muy importante. Había toda una preparación. No sé si ustedes lo hacían, pero en mi casa me hacían poner la mesa. Me decían, pon la mesa. ¿Okay? ¿Cuántos están familiarizados con ese concepto? Sí, ¿verdad? Okay. Pon la mesa tenías que preparar la mesa, tenías que vaciar todo lo que había ahí, ¿verdad? Poner los platos, los cubiertos, los vasos, traer el jugo. O sea, tenías que alistar todo. ¿Por qué? Porque era el momento de comer. Ya sea almuerzo, cena o como le llames tú, ¿verdad? Pero era ese momento. Había toda una cultura y era muy importante ese momento de la mesa. Mi papá falleció cuando yo era adolescente y los recuerdos más bonitos que tengo con mi papá, uno de los recuerdos más bonitos que tengo con mi papá era en la mesa. Él sentado en la punta, obviamente, a la cabecera de la mesa. Nosotros, mi familia es pequeña, pero nosotros sentados alrededor también y compartiendo ese momento en el cual no había celulares, obviamente en esa época no la había, ¿ok? Para los jóvenes había una época en la cual no había celulares, esa era mi infancia. Sobreviví mi adolescencia sin celular, ¿ok? Pero no había celulares, sí había televisión, pero el televisor no era un invitado a la mesa. En ese momento nos sentábamos todos y compartíamos. También tengo recuerdos bastante traumáticos en las mesas en mi niñez, ¿ok? Las peores regañadas, no traumáticos, ¿verdad? Pero las peores regañadas que mi papá me daba eran en las mesas también, porque en la mesa no solamente nos sentábamos a comer, sino que también éramos educados en la mesa. Yo al menos aprendí lo que era el respeto, la educación, el compartir en familia. Entonces hay toda una cultura alrededor de la mesa que lamentablemente, ¿verdad? Pasa el tiempo y poco a poco la vamos perdiendo a esa costumbre de la mesa. En mi casa mi familia sigue siendo pequeña, somos mi esposa y yo nada más. Pero muchas veces perdemos esa cultura de poder o esa costumbre de sentarnos a la mesa y poder comer juntos y compartir juntos. Peor aún cuando la familia es más grande, ¿verdad? Lo vamos perdiendo poco a poco. Algunos ni siquiera coinciden los horarios y no logran sentarse juntos en un momento a la mesa, ya sea en el almuerzo o en la cena. No sé a usted si le pasaba de chiquito, pero a mí me pasaba mucho de que nunca en mi vida se me hubiese ocurrido comer en mi cuarto. Ese era el peor castigo, no era una delicia, era el peor castigo. Cuando te portabas mal, te vas a comer a tu cuarto y eso era sufrirla.
Ahora no, ¿verdad? Ahora los niños, los jóvenes, wow, están contentísimos porque no tienen que dejar la computadora ni dejar la comodidad de su cuarto para venir a comer, sino que comen directamente en su cuarto. Y no es para criticar nada, simplemente eso lo que hace es quebrar o quitar esa cultura de poder estar juntos un momento al día en familia a la mesa. Ahora sentarnos a la mesa es una linda oportunidad para poder compartir, compartir como familia y de igual manera para poder compartir en comunidad como iglesia. No sé si a usted le pasa, pero en mi casa cuando tenemos visitas podemos comenzar en la sala, ¿verdad? A compartir o a tomar el café o lo que sea, pero siempre terminamos en la mesa. En mi casa yo tuve la oportunidad de remodelarla toda y le hice una mesa, una isla enorme ahí en la cocina. Aquellos que han visitado mi casa la conocen. Y siempre terminamos alrededor de la mesa. No cualquiera se sienta a la mesa, ¿verdad? Yo no invito a cualquiera a mi casa. Yo invito a mis amigos, a aquellos que aprecio. Entonces a la mesa se sientan aquellos que consideramos amigos importantes, familia para nuestra vida. En la mesa no solamente comemos, sino que en la mesa nos reunimos, planeamos, soñamos, lloramos también juntos en la mesa. Compartimos la vida. Pero en la mesa no solamente compartimos los alimentos o alimentamos, mejor dicho, nuestro cuerpo, sino que en la mesa también alimentamos nuestro corazón. Con esos tiempos tan especiales en nuestro hogar, en tu hogar, en el mío, en cada uno de nuestros hogares. En la mesa compartimos también el corazón. Sobre todo en la mesa es donde vemos la provisión de Dios materializada. Donde podemos ver ahí en ese plato de comida cómo Dios ha provisto, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha dado algo tan esencial como es el alimento en nuestros hogares. Por eso es tan importante valorizar la cultura de la mesa y entender lo que sucede en la mesa. Jesús vio la mesa de igual manera, No es que esto es algo de nuestra cultura nada más, sino que si vemos a través de la Biblia vamos a ver cómo Jesús consideró a la mesa también algo muy importante y por qué no también central a la hora de formar a sus discípulos y de compartir con la comunidad. Muchos de los milagros y momentos más maravillosos en la vida de Jesús sucedieron alrededor de una mesa. Si tú te pones a pensar, déjame nombrarte algunos, ¿verdad? Todos conocemos la última cena y en un ratito vamos a leer ese pasaje también, pero déjame rápido mencionarte algunos de los momentos importantes que sucedieron en la mesa de Jesús. Jesús se sentó a la mesa justo antes de su crucifixión en la última cena. Antes de ir a la cruz, compartió una comida con sus discípulos. Después de que Él resucitó, volvió nuevamente a sentarse a la mesa con sus discípulos. O sea que antes y después del acontecimiento más grande en la historia de la comunidad, aquel que fue el protagonista, es decir, Jesús, compartió la mesa con sus amigos, compartió la mesa con sus discípulos. Conocemos también la historia de la mujer que entró y derramó perfume en los pies de Jesús y los lavaba y los secaba con sus cabellos, ¿verdad? Adivine dónde sucedió eso. En la mesa. Estaban comiendo, estaban sentados alrededor de una mesa y ahí es donde sucedió ese acto tan maravilloso de la vida de Jesús. Cuando Jesús resucita, dice de que va caminando, se conoce la historia como el camino de Emaús, ¿verdad? Y dice que va caminando Emaús y se encuentra con dos personas que no lo reconocieron, no sabía que no se daban cuenta que él era Jesús. Dice que llegaron un momento, cuando llegaron a destino se sentaron y cuando se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan, ellos dice que se dieron cuenta que era Jesús.
que era el Mesías que había resucitado. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús, al Jesús de la mesa. Conocían y habían visto a Jesús partir el pan, habían visto cómo Jesús compartía con los demás alrededor de la mesa. Más, también hay otras ocasiones bastante más rudas, podemos decir, cuando se trata de la mesa. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo y vio que estaban todos aquellos, los cambistas, ¿verdad?, que estaban sacando provecho del templo? Dice que Jesús dio vuelta, ¿qué? Las mesas. Gracias, mi hermano. Es decir, de que esa interacción de Jesús tenía algo muy, muy especial, y algún día entraremos más en detalles, ¿verdad?, qué significa eso, pero dice de que las mesas las dio vueltas. Es decir, de que hubo muchas ocasiones en las cuales Jesús interactuó y obraba, y los milagros maravillosos de Jesús que sucedieron muchas veces alrededor de una mesa. Pero déjeme contarle una que está en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 nos habla de que Jesús se sentó a la mesa con todos aquellos que deseaban sentarse con Él. En Mateo capítulo 9, versículo 9 al 12, dice de esta manera: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Vemos la historia de la conversión de Mateo, una persona que era cobradora de impuestos. Era un grupo de personas que eran muy, muy rechazadas por la sociedad. Nadie quería a los cobradores de impuestos. Es como más o menos como ahora, ¿verdad? Y el IRS. Pero no, en aquella época era bastante grave y muy, muy, muy aprovechadores. Por ende, la gente no los quería, no se juntaban con ellos, eran unos traicioneros, nadie quería compartir. Pero Jesús va y se sienta a la mesa con su nuevo amigo Mateo. Él acaba de reconocer a Jesús como el Mesías, su vida va a empezar a ser transformada, lo acaba de reconocer como aquel que ha venido de parte de Dios. Y él hace una invitación a Jesús y lo invita a comer, a la mesa, a sentarse con él. Y Jesús acepta. Jesús acepta esta invitación a la mesa de Mateo. Lo primero que hace Mateo después de entregarse a Jesús es invitarlo a su mesa, invitarlo a su círculo más cerrado, no cerrado, pero más íntimo. Lo invita a su casa. Qué hermosa ilustración que es esto, ¿verdad? Eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, permitirle que Él entre a lo más profundo de nuestras vidas. Ahí donde nadie entra, ahí donde solamente los más cercanos entran, nosotros tenemos que invitar a Jesús a que Él se siente a nuestra mesa, que sea parte de nuestro diario vivir, porque en la mesa todos los días nos tenemos que llegar a sentar, todos los días tenemos que comer, y tenemos que invitar a Jesús también que sea parte de nuestro diario vivir, que sea el centro de nuestra familia, que sea el centro de nuestro sustento, que Él sea verdaderamente el centro de nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer que Jesús pueda obrar más y más en nosotros. Eso es lo que va a lograr de que Él continúe transformando cada área, cada rincón de nuestra vida. Y no simplemente algo, un poquito nada más, sino que hay una transformación total en nuestra vida. Mateo hace un gran cambio
Cambia la mesa de los impuestos, porque ellos en ese tiempo tenían una pequeña mesita donde se sentaban y la gente pasaba a pagarle los impuestos. Y cambia esa mesa de engaño, porque era se prestaba muchísimo para el engaño. Esa mesa de robo, porque se prestaba mucho para el robo de los cobradores de impuestos. Cambia esa mesa por la mesa, a sentarse a la mesa con Jesús. Qué gran cambio que hay, ¿verdad? Nosotros lo hemos venido predicando también acerca de eso. Es una ilustración de que tenemos que dejar nuestra vieja vida para venir y sentarnos a la mesa con Jesús, para venir y tener una nueva vida en Él. Tenemos que dejar a un lado esa mesa. No podemos nuestro corazón no puede estar dividido entre los dos. Tenemos nosotros que completamente entregarnos al Señor, dejar la vieja vida por la nueva vida que el Señor nos da. Nos cuenta este pasaje en el versículo 10 de que se le empezó a juntar Jesús mucha gente alrededor de su mesa. Muchas personas empezaron a llegar ahí. ¿Por qué? Porque Mateo, sí, había entregado su vida a Jesús, pero tenía muchos amigos cobradores de impuestos. Todo el gremio de los cobradores de impuestos lo conocían a Mateo, ¿verdad? Es decir, de que él empezó a invitarlos a su mesa también. Seguramente habían compartido muchas fiestas en la casa de Mateo, me imagino yo, y no fiestas tranquilitas, deben haber sido unas parties toda la noche. Imagino que deben haber ahí cuántas cosas, barbaridad, no habrán sucedido ahí en esa mesa de Mateo antes. Y él los invita nuevamente y se le empieza a reunir a Jesús alrededor de esa mesa, gente que no era mucho de la gente más tranquilita, ¿verdad? O de las personas con mejor reputación. Los peores de los pecadores, los más despreciados, se le juntaron a Jesús en la mesa. Y ellos tranquilamente se sentaron ahí. Ellos en ningún momento se sintieron juzgados, se sintieron menos, se sintieron invitados por Jesús a sentarse a la mesa. Porque eso es lo que hace Jesús, eso es lo que nos enseña la Biblia y lo sigue haciendo hoy. Jesús generaba esa confianza, ese amor, esa apertura para que la gente se acerque a Él. ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? Nuestra vida espiritual y nuestra vida religiosa también. Religiosa en el sentido de nuestra costumbre o la manera en la cual aplicamos nuestra vida espiritual. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿La estamos viviendo de una manera que atrae a la gente o una manera que repele a la gente o que aleja a la gente? Porque muchas veces, ¿verdad? Podemos meternos en nuestra burbuja cristiana y no permitir que nadie entre y considerar que todo el mundo es un pecador y que no podemos ensuciarnos al estar con nadie. Y no es así. El mismo Jesús invitó a todos a venir a Él. Nosotros tenemos también tenemos esa oportunidad también de poder tomar el mensaje que tenemos del Evangelio, el amor de Dios en nuestra vida y poder de la misma manera también compartirlo con los demás, generando confianza, que las personas puedan acercarse a ti cuando tengan una necesidad, sabiendo de que tú vas a orar por ellos, de que tú vas a cuidar por ellos, que los vas a escuchar y no que los vas a juzgar y le vas a dar bibliazo por la cabeza. Es importante que entendamos eso. Jesús de igual manera nos dice a cada uno de nosotros, porque posiblemente cada de nosotros hemos pasado por situaciones así también, en el cual no nos sentimos tal vez dignos de estar a la mesa con Jesús, pero Él nos invita a sentarnos juntamente con Él, nos invita a compartir un momento con Él. Los supuestamente buenos en el versículo 11, que eran los maestros de la ley y los letrados de esa época en el área de la religión, lo empezaron a criticar. Empezaron a criticarlo y comenzaron a decirle que por qué él dejaba que esas personas se sentaran a sus mesas. Y
y empezaron a criticar a Jesús. Y ellos tenían en cierta manera razón, porque alguien tan santo como Jesús, ¿cómo iba a mezclarse con gente tan pecadora y ladrones como los que estaban sentados a su mesa? No podía él mezclarse con el pecado. Pero ninguno de los que estaban ahí, aún ni siquiera los que se consideraban más santos, tenían merecido o merecían estar sentados a la mesa con Jesús. Al igual que cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros merecemos sentarnos a la mesa con Jesús. Nadie ha hecho mérito para poder tener esa invitación tan especial de compartir un momento, de estar en la presencia de Dios en persona. Nosotros no merecemos estar a la mesa con Jesús, no hemos hecho ningún mérito, pero aún así Él nos invita. Aún así Él nos dice: yo quiero compartir contigo, mi mesa está abierta para ti. Por eso lo remata diciendo en el versículo 12: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y eso es una invitación para cada uno de nosotros, a acercarnos a Él. Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos de su intervención divina en nuestra vida. Es por eso que en la mesa de Jesús hay una tarjetita, como en las bodas o en las quinceañeras, ¿verdad? O en las bodas especialmente, con tu nombre. Hay una tarjetita con tu nombre y un lugar especial para ti. Jesús tiene un lugar especial para ti, porque Él quiere que te sientes a su mesa. Hay otra historia también que nos muestra o nos enseña que en la mesa de Jesús es donde se muestra de su gracia. Y esa historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. No lo vamos a leer todo porque es una historia bastante larga. Pero déjame rápido contarte a grandes rasgos lo que estaba pasando. Esta es la historia de Mefiboset, que es una historia que habla muchísimo acerca de la gracia de Dios para con su pueblo. La historia de Mefiboset resulta de que había una vez un hombre llamado David, el rey David. Muchos de ustedes lo conocen, ¿ok? Aquel que volteó al gigante, aquel que mató al gigante. Cuenta la historia del rey David, que él, antes de haber sido rey, le hace una promesa al hijo del rey que era de esa época. El rey solía ser Saúl, su hijo Jonatán tenía una promesa con David, se llevaba muy bien entre ellos. Y David le hace una promesa. Esa promesa habla acerca de que él, cuando fuese rey, siempre iba a cuidar de su descendencia. Siempre iba a cuidar de su descendencia. Iba a hacer que siempre sus descendientes tengan un lugar a la mesa del rey. Pasaron muchos años, esa historia la cuenta, como les dije, en 2 Samuel capítulo 9. Pasaron los años, muere el rey Saúl, muere también Jonatán, David es rey. Pasan muchos los años y David se acuerda de esa promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Y es ahí donde entra este personaje Mefiboset. Porque cuenta la historia de que David le manda a su siervo a que busque si había quedado alguien vivo de la casa de Jonatán. Si había algún descendiente por algún lado que había quedado vivo. Y ahí es donde entra Mefiboset. Ahí encuentran a Mefiboset. Mefiboset tenía una discapacidad. Desde pequeño, desde niño, había quedado inválido. No podía caminar. Lo tenían que cargar para todos lados. Es una historia una niñez bastante traumática. Había sufrido una vida bastante traumática. Había sufrido Mefiboset porque ya él era mayor. Había perdido todo lo que tenía. Nadie lo conocía como el hijo o el nieto del antiguo rey. Todo el mundo lo despreciaba. En aquella época no es como ahora, que aquellos que tienen alguna discapacidad tienen todas las facilidades para moverse. No, en aquella época si se consideraba que si alguien tenía una discapacidad era porque había pecado o porque estaba algo mal en esa persona. Por ende era rechazada. Y Mefiboset era rechazado, no tenía ningún derecho a nada y menos acercarse al rey. Pero David se entera de la existencia de él y lo manda a llamar. Es una historia buenísima.
lo manda a llamar y nos cuenta la historia en el versículo 7 de que David le restituye todo lo que le pertenecía a su padre Jonatán. Se lo da todo a Mefiboset, lo restituye todo. Y eso es lo que hace Dios. Dios hace eso con nosotros también. El diablo viene, nos roba, nos engaña, nos hace desviar, nos hace tanto mal en nuestras vidas el enemigo. El mundo hace tanto daño en nuestra vida, nos roba tantas cosas. Pero cuando venimos a Jesús, Él restituye. Él nos restituye. Desde el principio Dios nos había creado para tener una relación cercana con Él. Así al igual que Adán y Eva caminaban con Jesús, caminaban con Dios en el jardín del Edén. Después el pecado vino, nos robó esa relación, pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? A través de su muerte, su resurrección, restituye esa relación con Dios nuevamente en cada uno de nosotros. Por ende es muy importante que entendamos el concepto de la restitución. Pero en el versículo 7 de 2 de Samuel 9, en la segunda parte del versículo 7, nos cuenta de que David le dice: tú, Mefiboset, te sentarás siempre desde ahora en adelante a mi mesa. Te sentarás en la mesa del rey. Y en el versículo 10 lo vuelve a decir otra vez: tú te vas a sentar para siempre en la mesa del rey. En esa mesa cambió todo para Mefiboset, porque era una nueva oportunidad, era una restitución que Dios estaba haciendo en su vida. En la mesa cambió todo para Mefiboset. Pasó de ser nada a ser ahora parte de la realeza. Y eso hace Dios también cuando entregamos nuestra vida a Él. Él nos invita a su mesa y nos hace parte de su familia. Nos hace parte de su cuerpo, parte de su círculo más íntimo, una relación cercana con nosotros. Ahora, Mefiboset, si leemos la historia, en el versículo 8 nos cuenta de que él mismo no se consideraba digno. Dice: ¿quién soy yo? Soy yo menos que un perro muerto, dice literalmente. ¿Cómo yo me voy a sentar a la mesa del rey si soy menos que un perro muerto? Ni siquiera un perro vivo, sino un perro muerto. O sea, él no se consideraba digno para nada de pertenecer a la familia real. Pero aún así, él se sentó a la mesa. Sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar lo que tú hayas hecho, la vida que hayas pasado, tú siempre vas a tener un lugar a la mesa con Jesús. Nadie es digno, nadie lo merece, ninguno de nosotros lo merecemos, pero aún así Él nos invita a la mesa. Es como cuando éramos niños, ¿verdad? Que posiblemente estábamos castigados, habíamos cometido algún error, ¿verdad? Pero era el momento de comer y no, queda en su cuarto, nada, venga, coma, se sienta, ¿verdad? Porque ahora vamos a comer juntos. Y uno, ok, y se sentaba a comer, ¿verdad? Porque siempre tenemos un lugar a la mesa con Jesús, sin importar lo que hayamos hecho. No sé si usted ha entendido el detalle sobre todo cuando se trata de esta historia tan fabulosa de la última cena de Jesús. Él nos narra, la vamos a leer en un ratito, pero Él nos narra de que todos sus discípulos estaban a la mesa. Todos, incluido Judas, también estaba a la mesa. Y él sabía que le iba a traicionar, él sabía de todo lo que iba a pasar, él sabía lo que estaba en su corazón, él sabía que el mismo enemigo lo había engañado. Y aún así estaba ahí sentado a la mesa. Lucas 22:21 dice: pero aquí en esta mesa, dice Jesús, estaba sentado a la mesa, y aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionara. ¡Wow! Qué duro, ¿verdad? Qué duro saber de que ahí mismo, juntamente con los demás, como un amigo, estaba
aquel que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque a la mesa estamos todos invitados. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar por lo que hayamos pasado, sin importar las circunstancias, sin importar por cuán lejos hayamos corrido de Dios. Él siempre tiene un lugar a la mesa para cada uno de nosotros. Ahora, la invitación está, pero muchas veces no aceptamos la invitación. Es por eso de que tenemos que escoger bien en qué mesa sentarnos. Escoge bien en qué mesa tú te sientas. En el Salmo 1, verso 1 dice: dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Es decir, de que podemos escoger sentarnos en la mesa incorrecta también. Cuando nos dejamos llevar por la carne, por el mundo, por el pecado, cuando nos dejamos llevar por las situaciones alrededor nuestro, estamos escogiendo sentarnos en la mesa incorrecta. Pero Dios nos hace la invitación a venir siempre a sentarnos a su mesa. Así que escoge bien a qué voces estás escuchando, con qué estás compartiendo, con quién estás compartiendo, qué mesas estás tú sentado. Yo quiero escoger esta mesa, la mesa de Jesús. Por ende, mira lo que dice Apocalipsis 3:20 y lo dice de una manera bien enfática. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces pasamos por alto esta segunda parte de este versículo. El mismo Dios diciéndonos: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¡Qué maravilloso! Y siempre hacemos énfasis, ¿verdad?, en que, bueno, yo estoy a la puerta y llamo y me abres, yo entraré. Y a veces lo dejamos hasta ahí nomás. Pero creo yo que es sumamente clave la última parte de estas últimas palabritas, esta última parte de este versículo. Es sumamente importante porque dice Jesús de que Él no solamente va a entrar cuando tú le abres la puerta, sino que Él va a entrar, te va a invitar a sentar, a comer como amigos. A comer como panas, ¿verdad? O a comer juntos, a comer como familia. Esa es la mayor invitación, no solamente entrar, porque yo te puedo invitar a mi casa, ¿verdad? Y te digo, ok, entra y te quedas ahí parado al lado de la puerta, ¿verdad? Y te quedas ahí y no invitarte ni a sentar o invitarte a un vaso de agua o lo que sea. Bueno, ahorita no hay mucho en mi refrigerador, no hay nada en mi refrigerador. Pero agua sale del grifo, así que por lo menos te puedo invitar. Pero bueno, es una cosa muy diferente, ¿verdad? Invitarte a solamente entrar, porque muchas veces podemos hacer eso con Jesús, ¿verdad? Lo invitamos a nuestra vida. Bueno, Jesús, ven a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, ven a mi corazón, te abro la puerta. Y Jesús entra y lo dejamos ahí paradito al lado de la puerta, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? No, quédate ahí, ¿verdad? Yo te dije, pero tampoco es para que tanto, ¿verdad? Espérate, tengo mucho desorden en mi casa, deja que acomode y después tú puedes entrar, le decimos, ¿verdad? Cuando es al revés, es el que viene a acomodar nuestra vida. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pero Él no dice, Él dice de que verdaderamente la promesa o este versículo termina cuando Él se sienta como amigo a comer a la mesa. Porque ahí en la mesa con Jesús es donde hay sanidad, donde hay provisión, donde hay restauración, perdón, sanidad, comunión y salvación. Ahí es donde cambia nuestra vida, cuando nos podemos sentar a la mesa con Jesús. Es por eso que en la última parte de ahí en tus notas, en el punto 4, tú puedes ver que dice que en la mesa de Jesús hay comunión. La ocasión más icónica en la cual Jesús se sentó a una mesa, como lo mencioné recién, fue en la última cena o fue justamente antes de ir a la cruz. Y ese pasaje está justamente en Lucas capítulo 22, versículo del 14 al 20. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, en acuerdo confirmado con mi sangre. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Este es el momento más especial o más recordado de Jesús sentado a una mesa, invitando no solamente a sus discípulos que estaban ahí alrededor, sino también dando la orden o el mandamiento a que lo continúen haciendo hasta que Él regrese. Aquí que han pasado miles de años y nosotros seguimos compartiendo este sacramento tan importante de la Cena del Señor, en el cual nos recuerda esa invitación que Jesús nos hace a venir a la mesa con Él. Y Él le da mucha importancia. No es algo que Él toma a la ligera. Y nosotros también tenemos que hacerlo de la misma manera como iglesia. Dice que le dio tan importancia de que en el versículo 6 y 7 del mismo Lucas 22 nos cuenta de que Él prepara ese tiempo de una manera especial. Dice el versículo 7, llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Dice: Jesús mandó a Pedro y a Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Él lo preparó, Él alistó ese momento para poder tener con sus discípulos y por ende con nosotros también. Y Él disfrutó a pleno ese momento. Es por eso que en el versículo 15 nos dice Jesús mismo diciendo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios prepara momentos como este, que Dios dispone momentos como este, alista y anhela momentos en intimidad con nosotros, momentos en comunión con nosotros. Es por eso que quiero invitarte a que tomemos esta oportunidad para poder disfrutar la invitación especial que nos hace Jesús de compartir su mesa con cada uno de nosotros. Y hoy con nosotros su iglesia. Este es un acto de la Cena del Señor. Es un acto en el cual conmemoramos la muerte de Jesús, en el cual recordamos lo que Él hizo en la cruz, en el cual reflexionamos que en esa cruz Él murió por nuestros pecados, que su cuerpo fue colgado en esa cruz a causa de cada uno de nosotros. Por eso es tan especial, porque a través de la Santa Cena o de la comunión o de la Cena del Señor nos recuerda que Jesús derramó su sangre por nosotros. Y la Biblia nos enseña de que su sangre, a través de su sangre podemos nosotros tener perdón de nuestros pecados. Esta es una invitación que Jesús nos hace. El mismo Jesús que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados, nos está invitando hoy a participar de su mesa. Y tenemos que imaginarlo de esta manera. Digo imaginarlo porque obviamente es un momento real y muy espiritual, pero muchas veces como seres humanos no lo dimensionamos. Por eso tenemos que a veces pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestra imaginación para poder comprender momentos tan especiales como este. Quiero que te imagines a Jesús sentado a la mesa, sentado en la mesa queriendo compartir contigo. Eso es lo que nosotros creemos, este sacramento creemos de que Jesús está sentado aquí en esta mesa.
Y está invitándote a comer, así como lo vimos en todas esas ocasiones, invitándote a comer a ti, invitándote a que formes parte de su mesa, parte de su familia, parte de su círculo íntimo. Que Él te está haciendo una invitación a cenar, a comer con Él. Qué feo, ¿verdad? Eso es llegar a un lugar donde no te están esperando. Eso es feo, cuando tú llegas de imprevisto, ¿ok? Porque tú sabes que no te estaban esperando, no estaban preparados, ¿verdad? Pero no sucede así cuando Jesús nos invita a su mesa. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Siempre hay un lugar para ti en la mesa, a la mesa con Jesús. Una silla con tu nombre, una porción para ti, un plato para ti. Por eso que quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y a través de esta invitación, invitarte también a que puedas aceptar esta invitación de Jesús. Invitarte a que aceptes la invitación, suena redundante, pero instarte a que aceptes esta invitación de Jesús. Que Él te dice, puedes comer conmigo, ven a comer conmigo, ven a mi mesa. Ven a mi mesa, eres invitado a mi mesa. Todos aquellos que hayan aceptado ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz están invitados a la mesa. Porque son parte de la familia del Señor. Pero especialmente aquel que tú que aún no has aceptado a Jesús en tu vida. Especialmente tú. A ti también Dios te invita. Jesús te está invitando. Porque esto no es simplemente una cena VIP exclusiva para solamente unos pocos, sino que hay una gran invitación que Jesús hace a todo ser humano y es de entregarle su vida a Él, entregarle tu vida a Él. Es por eso de que aún si tú no tienes a Jesús en tu corazón, aún si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no te consideras parte de la familia de Dios, te está invitando Él a que la aceptes en tu vida. Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. En otros versículos dicen blancos como la lana, dicen otras versiones. Hoy Dios te hace la invitación a que haya arrepentimiento en tu corazón, a que le entregues tu vida a Él, a que reconozcas que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él murió en la cruz por ti, a que le reconozcas como el dueño y Señor de tu vida, a que le pidas perdón por tus pecados. Y Él está dispuesto a perdonarte. La comida está calentita. Él no quiere que se enfríe. Él está diciéndote, hey, yo estoy aquí, tienes que arrepentirte y ven, eres invitado a mi mesa. Tienes que entregar tu vida a mí y eres invitado a mi mesa. Por eso quiero invitarte hoy que en oración puedas tú entregarle tu vida al Señor si aún no lo has hecho. Que puedas apartarte, proponerte apartar de tus pecados y proponerte caminar junto con el Señor. Dios puede darte una nueva vida y puede hacer tu vida completamente nueva. Solamente tienes que entregarte a Él. Quiero invitar a que toda la iglesia podamos estar en actitud de oración, invitar a cerrar tus ojos y a que juntos podamos hoy orar. Que juntos hoy podamos pedirle al Señor que cada día sea obrando más y más en nosotros. Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, quiero invitar a que vuelvas a hacer ese compromiso ante Dios, que vuelvas a entregarte a Él. Sí, hemos entregado nuestra vida a Él y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero constantemente necesitamos buscar de Dios y pedir de su perdón. Por eso quiero invitarte a que tú puedas renovar tu compromiso con el Señor el día de hoy. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es la oportunidad para hacerlo. Dice la palabra de que si
tú te arrepientes de tus pecados, reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y resucitó al tercer día por ti, que Él viene a habitar en tu vida, viene a habitar en tu corazón, te da una nueva vida y pasas a ser salvo, obtienes vida eterna. Por eso quiero guiarte, invitarte a que ores juntamente conmigo, con tus propias palabras. Ahora dile: bendito Jesús, perdóname por mis pecados. Me arrepiento de mi vida, de haber estado lejos de ti, Señor, de haberme olvidado de ti. Y hoy te entrego mi vida a ti, Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, para que tú me des una nueva vida. Perdóname por mis pecados, Señor. Acéptame como tu Hijo. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador, porque sé que tú tienes un lugar a la mesa, a tu mesa para mí, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Oh, amado Padre Celestial, hoy oramos, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, no somos dignos de compartir este tiempo, pero aún así tú nos invitas. Que podamos, poderoso Rey, poner nuestra mirada y nuestro corazón, Señor, no solamente en estos elementos, Señor, sino en lo que verdaderamente significan, Señor. Tu cuerpo y tu sangre, simbolizan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Oh, amado Rey, que podamos nuestro corazón estar dispuesto constantemente a ti, para poder, bendito Jesús, disfrutar de esta invitación tan maravillosa que tú nos haces a compartir de tu mesa, Jesús. Gracias, poderoso Rey, por lo que tú estás haciendo, por cómo tú estás obrando y por cómo tú te estás exaltando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.